En esta oportunidad vamos a hablar de atomogramo. ¿Cómo se define atomogramo? Dice, es el peso atómico de un elemento, es el peso ahí decíamos que el atomogramo es el peso atomogramo de un elemento. Es el peso atómico expresado en gramos. ¿A qué nos referimos? Si buscamos en la tabla periódica el peso atómico del carbono o del sodio, podemos encontrar estos valores si su tabla periódica les da esos parámetros con 2 decimales. Hemos dicho que el peso atómico tiene como unidades una unidad de masa atómica, ¿no? Su peso atómico del carbono es 12,01 UMA. El peso atómico del sodio es, acá hay un pequeño error, es 22,90 UMAs. UMAs, recuerdan, es unidad de masa atómica, se define como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. ¿Está bien? Entonces, como definimos atomogramo, dice, es el peso atomogramo de un elemento, es el peso atómico expresado en gramos. ¿A qué nos referimos? Este peso atómico que vemos de estos dos elementos, podemos expresarlo de la siguiente forma. Del carbono 12,01, seguimos copiando, del sodio 22,90. Estamos copiando el peso atómico. El atomogramo nos permite expresar el peso atómico en gramos. ¿A qué me refiero? Este peso atómico que hemos visto en tabla periódica, definiendo atomogramo, podemos expresarlo de la siguiente forma. Podemos decir que el carbono tiene 12,01 gramos por cada atomogramo. ¿Está bien? Del sodio podemos decir lo mismo. Tiene 22,90 gramos por cada atomogramo. Entonces, al definir atomogramo, en realidad me permite expresar el peso atómico que hemos estado manejando, expresarlo en gramos, que es una unidad más habitual y con la cual trabajaremos recurrentemente. Ahora vean, es muy habitual que en los cálculos iniciales de estos cursos redondeemos estos pesos atómicos. Vean, este 12,01 lo podríamos redondear a 12. Lo propio, este 22,90 lo podríamos redondear a 23. Entonces es muy habitual que en estos cursos iniciales estos pesos atómicos estén redondeados a números enteros si es que es posible hacer aquello. ¿Qué unidades tendríamos? Manejando el concepto de atomogramo, esto seguiría siendo 12 gramos por cada atomogramo. Y lo propio acá, 23 gramos por cada atomogramo. Ahí está. Ahora vean, por favor, recordemos que todo número está dividido entre 1. ¿Qué les indica este último parámetro que he escrito? Les indica lo siguiente, que 12 gramos equivalen a un atomogramo. ¿De qué elemento estoy hablando? En la primera fila estoy hablando del carbono. Entonces usted puede decir que 12 gramos de carbono equivalen a un atomogramo de carbono. Allí está. Para el primer elemento. ¿Qué ocurre con este segundo elemento? Con el sodio. Que dice, hay 23 gramos por cada atomogramo. Como todo número está dividido entre 1, lo podríamos expresar de la siguiente forma. En 23 gramos hay un atomogramo. ¿23 gramos de qué? ¿De qué elemento? De sodio. En 23 gramos de sodio hay un atomogramo de sodio. Y lo que acabo de escribir para estos dos elementos es muy habitual y es muy recurrente, ya que en los ejercicios posteriores usaremos factores de conversión y en ocasiones se les pedirá ya los átomos gramo de algún elemento o incluso la cantidad de átomos que posee una determinada cantidad de muestra.
Entonces, ahí está el concepto de atomogramo. En realidad, el atomogramo nos permite expresar el peso atómico en gramos, que es una unidad más habitual en los cálculos que vamos a realizar. Vayamos definiendo otro parámetro. Molécula. Dice, una molécula es un conjunto de átomos unidos entre sí mediante enlaces químicos. En realidad, ¿qué deberíamos hacer hincapié acá? Que una molécula, como dice la definición, es un conjunto de átomos. Entonces, usted tiene un conjunto de átomos y puede llegar a formar una determinada molécula. Por ejemplo, ¿qué ocurre en una molécula de agua? Una molécula de agua está formada por ¿qué elementos? Está formada por hidrógeno y también está formada por oxígeno. Si hacemos hincapié en la definición, dice es un conjunto de átomos. ¿Qué podríamos decir? En una molécula de agua, vean, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2 hidrógenos. Entonces podríamos decir que una molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos oxígenos visualizamos en el agua? Ahí se sobreentiende que hay un 1 como subíndice. 1 como subíndice en un compuesto se sobreentiende. En este caso, ¿qué diríamos? Una molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Acá tenemos al sulfato de aluminio. ¿Qué podríamos decir? Esta molécula está formada por aluminio, azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en esta molécula? Si vemos, hay 2 átomos de aluminio. 2 átomos de aluminio. ¿Cuántos átomos de azufre? Recuerden, por favor, lo siguiente en notación. Vean, este paréntesis que estamos poniendo acá, lo pondremos de otro color. Vean, este paréntesis indica que todos los átomos que están dentro de este paréntesis están multiplicados por este 3. Aquí hay un azufre, pero todo lo que está aquí adentro está multiplicado por 3, como habíamos dicho, ¿no? 3 por 1, 3. En esta molécula hay 3 átomos de azufre. Entonces tendríamos lo siguiente. Esta molécula tiene 2 átomos de aluminio, 3 átomos de azufre. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Aquí hay 4, pero está multiplicado todo esto por 3. 4 por 3, 12. Entonces ahí está la cantidad de átomos que conforman esta molécula en particular. ¿Qué más podríamos decir? Vayamos a la siguiente definición. El peso molecular. El peso molecular se denota con una M mayúscula y su unidad es UMA, unidad de masa atómica. ¿Cuál es la definición? Dice, es la suma de los pesos atómicos de los átomos en una molécula. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Un átomo tiene un determinado peso atómico. El carbono tiene su peso atómico. El sodio tiene su determinado peso atómico. Entonces, ¿qué ocurre? Una molécula que ya es un conjunto de átomos, una molécula que va a tener su peso molecular, que igual se va a expresar en UMA. Por ejemplo, podríamos hacer algunos ejemplos acá. Podemos calcular el peso molecular de las siguientes moléculas. Podemos empezar con el agua, que es un compuesto bastante sencillo. ¿Cómo vamos a calcular su peso molecular de cualquier molécula? En realidad, en primera instancia se recomienda llenar la siguiente tabla. Podríamos poner elemento acá. Podríamos colocar peso atómico, número de átomos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Habitualmente armamos este esquema. Si trabajaríamos con el agua, podríamos decir qué elementos o qué átomos conforman el agua. El agua está conformada por ¿qué elementos? Por hidrógeno y por oxígeno. ¿Qué más? Vamos a la siguiente columna. La siguiente columna me dice peso atómico. El peso atómico de cada uno de estos átomos se encuentra tabulado en la tabla periódica. Usted podría buscar estos pesos atómicos en su tabla periódica. Habitualmente en una prueba lo que se hace es que estos pesos atómicos se les da en el examen. Ahora sí. Si desea corroborar lo que vamos a hacer acá, puede consultar en tabla periódica. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer hincapié acá.
este peso atómico, si bien sale de la tabla periódica, lo más habitual es que en un examen a usted le den de datos estos pesos atómicos en la parte inferior de su examen. Usted puede corroborar estos pesos atómicos que vamos a poner a continuación. Si buscamos el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica es aproximadamente 1, ¿no? Vamos a trabajar habitualmente con el valor ya redondeado. Del oxígeno es 16 por número de átomos. Vean, el hidrógeno en el agua, ¿cuántos átomos tiene? El agua tiene 2 átomos de hidrógeno, o sea, multiplicamos por 2. En el oxígeno hay un solo oxígeno, multiplicamos por 1. ¿Qué tendríamos acá? 1 por 2, 2, 16 por 1, 16. Y al final vamos a sumar. ¿Qué tendríamos? 16 más 2, 18. En primera instancia vamos a poner el peso atómico, el peso molecular, mejor dicho, en UMA. Entonces, ahí está el peso molecular del agua. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18 UMA. ¿Qué más podríamos decir? Podemos hacer otro ejemplo. Podemos calcular el peso molecular de este compuesto que hemos puesto en primera instancia al definir molécula. Podemos calcular el peso molecular del sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Ahí está. Armamos el mismo esquema. ¿Qué podríamos decir si armamos el mismo esquema? Podríamos decir, acá abajo, elemento. Acá podríamos poner peso atómico y multiplicar por el número de átomos. En el sulfato de aluminio, veamos, ¿qué elementos conforman esta molécula? Tenemos el aluminio, ¿qué más? Azufre y finalmente oxígeno. ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla periódica y buscamos estos pesos atómicos. Si buscamos estos pesos atómicos, ¿qué podemos encontrar? Que el peso atómico del aluminio es 27, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Y vamos a multiplicar por el número de átomos. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en esta molécula? 2. Azufres, aquí hay 1, pero todo esto está multiplicado por 3. 1 por 3, 3. Del oxígeno, 4 por 3, 12. Entonces tenemos que hacer esas multiplicaciones que tendríamos en primera instancia. 27 por 2 serían 54. ¿Cuánto nos daría 32 por 3? 32 por 3 nos darían 96. Y finalmente, ¿cuánto nos daría 16 por 12? 16 por 12 nos daría, ¿qué valor? 16 por 12 nos daría 192. Si es que más no me equivoco. Y al finalizar, una vez que tenemos todos estos valores, ¿qué voy a tener? ¿Qué unidad me quedaría? Vean, tendríamos lo siguiente. Sumando estos valores, tendríamos 342. ¿Sí? ¿Qué unidades? UMA. ¿Por qué UMA me dirán? Porque vean, el peso atómico de los elementos se miden en UMAs, hemos dicho. Entonces, 27 UMA por 2, 54 UMA. 32 UMAs por 3, 96 UMA, unidades de masa atómica. 16 UMA por 12, 192 UMA. Entonces, el peso molecular me sigue dando en UMA, que son unidades de masa atómica. Ahora vean, como hace un instante, no es muy habitual trabajar en cálculos con estas unidades. Ya, por eso definimos el siguiente concepto. Definiremos mol. Mol dice, ya en esta parte dice, un mol de un compuesto químico equivale a su peso molecular expresado en gramos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Vean, hemos dicho que para el agua, su peso molecular es de 18 UMAs. Ahí está. Peso molecular es de 18 unidades de masa atómica. Si definimos mol con esta definición, ¿qué nos permite? Nos permite expresar este peso molecular que es 18 en gramos.
¿Qué podríamos decir? El peso molecular del agua, si bien es 18, también lo podemos expresar de la siguiente forma. Podríamos expresar lo que es 18 gramos por mol. ¿Sí? Que dice un mol de un compuesto químico equivale a su peso molecular expresado en gramos. Ahí está. Lo propio podríamos hacer con el otro elemento que hemos calculado su peso molecular, con el sulfato de aluminio. Ahí tenemos al sulfato de aluminio. ¿Qué tendríamos? Hemos dicho que su peso molecular es de 342 UMAS. Peso molecular sería 342 UMAS, unidades de masa atómica. Usando el concepto de mol, podemos expresar este peso molecular en gramos. ¿Qué tendríamos? Que el peso molecular del sulfato de aluminio, otra forma de expresarla es que de la siguiente forma. El mismo valor numérico, pero expresado en gramos. ¿Qué dice? Gramos por mol. Ahí está, estamos cumpliendo la definición de mol, que dice un mol de un compuesto químico equivale a su peso molecular expresado en gramos. Acá podemos hacer hincapié que dice cuántos moles, un mol. ¿Cómo podemos hacer hincapié en eso? Todo número está dividido entre 1. Ahí está, un mol del compuesto químico equivale a su peso molecular, y está 18 expresado en gramos. ¿Cómo se interpreta esto? 18 gramos por mol, que en un mol de este compuesto hay 18 gramos. Lo propio acá para el sulfato de aluminio, que podríamos decir que en un mol de este compuesto hay 342 gramos. Y esto es muy habitual usarlo como factor de conversión, por tanto lo anotaremos. Hemos dicho, en un mol de este compuesto hay 18 gramos de este compuesto. ¿De qué compuesto estamos hablando? Del agua. Entonces podríamos poner en un mol de agua hay 18 gramos de agua. Muy habitual usar esto como factor de conversión. Lo propio acá. En un mol de sulfato de aluminio hay 342 gramos. ¿Qué? Lo he dicho. Esto es referido a este compuesto, entonces deberíamos poner en un mol de sulfato de aluminio hay 342 gramos de sulfato de aluminio. Y con esto habríamos ya definido algunos conceptos que nos van a ayudar a resolver algunos problemas. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que para hallar el peso molecular depende mucho de la destreza que usted tenga. Hay algunos que ya no se arman este esquema y calculan el peso molecular de una forma directa. Podríamos hacer algunos otros ejemplos. Veamos lo siguiente. Podemos poner acá otros compuestos. Tal vez podríamos poner dos compuestos más, de los cuales podríamos hallar su peso molecular. ¿Qué tendríamos acá? A ver. Podemos tener lo siguiente. A ver, alguna otra molécula. Podríamos tener a este compuesto. Sulfato de calcio dihidratado, que muchos lo conocen como yeso. ¿Cómo podríamos calcular el peso molecular de este compuesto? Podríamos decir lo siguiente, ¿no? Nos armamos el siguiente esquema. Diríamos elemento, peso atómico, número de átomos. ¿Qué elementos conforman el yeso o sulfato de calcio dihidratado? Tenemos ahí al calcio, azufre y oxígeno. ¿Qué elementos más tenemos? Ya tenemos el calcio, azufre, oxígeno. Ven, hay en el compuesto, en el sulfato de calcio y hay en el agua. ¿Qué otro elemento nos faltaría contabilizar? Al hidrógeno. Entonces podemos poner aquí al hidrógeno. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar en tablas periódicas los pesos atómicos. El peso atómico del calcio, si buscamos, es 40. Del azufre es 32. Del oxígeno es 16. Del hidrógeno es 1. Por el número de átomos que conforman la molécula. En este caso, hay un solo átomo de calcio en la molécula, hay un solo átomo de azufre,
Oxígenos, vean, aquí hay 4 oxígenos. Aquí hay 4. Y vean, este 2 que está pues delante de la molécula, este 2 multiplica a todo esto. ¿Sí? Vean por favor, entonces, ¿cuántos oxígenos hay? Aquí había 1, pero todo esto está multiplicado por el 2. Es como si hubiera aquí un paréntesis. ¿Está bien? Aquí tendríamos 2 por 1, 2, más estos 4, 6 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Con la misma idea anterior, tendríamos 2 por 2, 4. ¿Sí? Vuelvo a recalcar, este 2 que está aquí adelante multiplica a la molécula que viene a continuación. Entonces tendríamos estos resultados. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar. 40 por 1, 40. 32 por 1, tenemos 32. 16 por 6. ¿Qué tendríamos? 96, si no me equivoco. 1 por 4, 4. Y al final, ¿qué debemos hacer? Deberíamos sumar. ¿Qué tendríamos si sumamos? Acá habrían 100, 140, 172. ¿Qué unidades tiene en primera instancia el peso molecular? Podemos poner todavía una unidad de masa atómica. Ahora bien, les comentaba que no es muy habitual usar esta unidad para hacer algunos cálculos. Lo más habitual es poner el peso molecular en gramos sobre mol usando la definición de mol. Entonces es lo más recurrente que se va a hacer en los cálculos. El peso molecular, entonces sería 172 UMA, ¿está bien? Lo más recurrente es poner estas unidades. ¿Qué unidades? Gramos por mol. Gramos sobre mol. ¿Qué indica eso otra vez? Que, como todo número está dividido entre 1, que en un mol de este compuesto, en un mol de yeso, podríamos poner en un mol de yeso o sulfato de calcio dihidratado, hay 172 gramos de yeso. Ahí está. Entonces, les comentaba que en primera instancia, si bien muchos se hablan de este esquema, otros calculan el peso molecular de una forma más directa. Hacen toda esta operación en una sola fila. Esto ya depende de la comodidad de cada uno. Vea por favor en este caso, ¿qué tendríamos? Si alguien desearía hallar el peso molecular en una sola línea sin que le ocupe tanto espacio, ¿qué es lo que hace la mayoría? Dice lo siguiente: peso atómico del calcio, 40. 40 por... ¿Cuántos átomos de calcio hay? Hay un solo átomo de calcio. Ahí está. Ya tenemos aquí al calcio. Listo. Calcio ya está contabilizado. Van con el siguiente elemento. Más, dicen, azufre. Peso atómico del azufre, 32. Por, hay un solo átomo de azufre. 32 por 1, 32. Acá estoy tomando en cuenta aquí al azufre. Siguiente, oxígeno. Oxígeno es 16 por... ¿Cuántos oxígenos hay? Aquí hay 4, 2 por 1, 2, lo he dicho, ¿no? Aquí hay 4 y aquí hay 2, en total 6. Aquí estaría tomando en cuenta aquí al oxígeno. Y finalmente tendríamos que ir con el hidrógeno. Hidrógeno, peso atómico es 1 por 2 por 2, 4. 1 por 4. Aquí estaría tomando en cuenta al hidrógeno. Entonces vean, todo lo que hemos hecho acá, otros lo hacen en una sola línea, haciendo esta operación para cada uno de los elementos que conforman la molécula. En realidad vamos a hallar el mismo resultado, obviamente. Aquí sería el peso molecular, 172 UMA. Y lo más habitual es, en lugar de poner UMA, poner gramos sobre mol. Entonces, eso ya depende de la comodidad que tenga cada uno. Si alguno desea, puede seguir armando este esquema, que es más didáctico, o si usted ya tiene destreza, podría hacer esto de forma directa. Eso ya depende de su elección. Podremos calcular tal vez otro peso molecular de otro compuesto. A ver, veamos el siguiente ejemplo. A ver, podríamos ver compuesto orgánico.
este compuesto, que ya es orgánico, si yo les pidiera calcular el peso molecular de este compuesto, ¿qué haríamos? Vean, cuando alguno ve en primera instancia compuestos orgánicos y se le pide hallar el peso molecular, tiene ciertos problemas. Pero vean, hay que recordar lo siguiente. Esta fórmula que está viendo ustedes en esta pizarra es una fórmula semidesarrollada de un compuesto orgánico. Recordemos que en compuestos orgánicos nos interesa bastante cómo están unidos los átomos de carbono, si hay dobles enlaces, si hay triples enlaces, incluso qué grupos funcionales hay, ¿no? Aquí está un grupo amino, un grupo de los alcoholes y un grupo de los ácidos carboxílicos, ¿no? Pero en realidad, si damos la definición de peso molecular, ¿qué deberíamos decir? Esta es la fórmula semidesarrollada. A algunos, para que no se compliquen mucho en esta parte, les facilita, en lugar de usar la fórmula semidesarrollada, usar la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Es lo que hemos venido usando habitualmente en los anteriores ejemplos. En los compuestos inorgánicos, lo más habitual es que esos compuestos trabajemos con su fórmula molecular. No nos interesa mucho, en primera instancia, cómo están unidos los átomos. En cursos superiores, cuando vean estructuras de Lewis, usted va a ver cómo están unidos estos compuestos inorgánicos e incluso orgánicos. Pero vean, acá para no complicarnos mucho, es la fórmula semidesarrollada, podemos usar su fórmula molecular. ¿A qué me refiero? Vean, en este compuesto, ¿qué átomos hay? Hay carbono, hay hidrógeno, ¿qué elementos hay? Hay oxígeno y hay nitrógeno. Ahí están los 4 elementos que hay en esta molécula. Simplemente contabilizamos los átomos de cada elemento. Carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces, carbono 5. Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrógenos. ¿Estamos bien? Hidrógenos, en este caso hay 9. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Aquí hay un oxígeno, vean, aquí hay 1 y 1. Aquí hay 2, más este 1, harán 3 oxígenos. Y finalmente nitrógenos. Nitrógenos aquí no más hay, ¿no? Hay un solo nitrógeno en este caso. Entonces pondremos ahí 1, el 1 como subíndice se sobreentiende. Ahí estamos. Entonces, si alguien desea, puede calcular el peso molecular directamente de acá, de la fórmula semidesarrollada, o si alguien desea, esta fórmula semidesarrollada lo podemos expresar como una fórmula molecular que ya es más compacta, que solamente indica la cantidad de átomos que conforman la molécula. Y una vez que tenemos de esta forma, hallar el peso molecular nos puede resultar más cómodo. Peso molecular, entonces, ¿qué tendríamos? Peso atómico del carbono. Del carbono es 12. Por número de átomos de carbono, 5. Más peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por 9. Más peso atómico del oxígeno es 16 por 3. ¿Qué más tenemos? Más peso atómico del nitrógeno es 14. 14 por 1. ¿Qué tendríamos acá? Podemos hallar el peso molecular de una forma directa. Esto ya podemos, si alguien desea, poner directamente en la calculadora, o si alguien desea podemos multiplicar de forma secuencial. 12 por 5 eran 60, más 1 por 9, 9. ¿Cuánto sería 16 por 3? Serían 48, ¿no? 48. ¿Qué más tenemos? 14 por 1, 14. Ya. Finalmente, ¿qué voy a tener? Tenemos que sumar todas estas cantidades y de esa forma podemos hallar el peso molecular. ¿Qué tendríamos? A ver, 60 más 48, 108. 108 más 9, 117. 117 más 14, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? 100,
131, ¿no? 131, ¿qué unidades? Gramos. Bueno, en primera instancia podríamos poner UMA, ¿no? Unidades de masa atómica. Lo más habitual, pero hemos dicho, es que en lugar de poner UMAS, pongamos ¿qué unidades? Gramos por mol. Y de esa forma podemos hallar el peso molecular. En este ejemplo, vean, me he ido por la segunda opción. Es más habitual que usemos esta segunda opción ya para cálculos directos, pero también si desea el recálculo puede armar esta estructura, poniendo peso atómico en la columna, número de átomos, multiplicando y al final sumando parcialmente. Entonces, ahí está. En esta primera parte estamos abarcando estos conceptos que son básicos y fundamentales para realizar cálculos a posterior.